Imagina una plaza, hermosa, solemne, construida en honor a un gran rey, su nombre grabado en piedra, su estatua elevándose sobre la ciudad. Cientos de miles de personas pasan frente a ella, inclinando la cabeza. El rey es la eternidad, el rey es el orden, el rey es París mismo. Pero en menos de 100 años, en esa misma plaza, ese mismo pueblo gritaría de emoción al ver caer la cabeza de su descendiente. ¿Cómo fue posible? Todo comenzó mucho antes del primer disparo. Todo comenzó en la ciudad misma, la ciudad que respiraba. A principios del siglo XVIII, París no era simplemente la capital de Francia, era el corazón de un mundo entero. 500.000 habitantes. Para 1789, ya 650.000. Una de las ciudades más grandes de Europa. Enorme, ruidosa, viva, y precisamente por eso, increíblemente frágil. Piénsalo un momento. 650.000 personas necesitan comer cada día. Necesitan trabajo, techo, leña para el invierno. Cuando algo falla en una ciudad así, no es una simple molestia, es un incendio. Pero por ahora es solo una ciudad, ruidosa, con olor a cuero y madera, a pan caliente y agua de río. En las orillas del Sena, los comerciantes despliegan sus mercancías sobre los adoquines. Los herreros martillan desde el amanecer. Los sastres confeccionan trajes que mañana verá toda la corte. Los impresores publican panfletos que al atardecer se leen en cada café. Sí, el rey vive en Versalles, a 17 millas de la ciudad. En un palacio donde los espejos reflejan el oro y cada paso sobre el parqué es una ceremonia. Pero la vida real, el dinero real, las conversaciones reales, todo eso está aquí, en París, la sombra de una deuda enorme. En 1715 muere Luis XIV, el Rey Sol. Gobernó durante 72 años, más que cualquier otro monarca en la historia europea. Pero detrás de ese esplendor se escondía un precio terrible. La Guerra de Sucesión Española vació las arcas del reino. Francia vivía literalmente endeudada, y París lo sentía, no como cifras en los informes reales, sino como bolsillos vacíos, como pan más caro, como tiendas cerradas, un nuevo regente, una corte joven, nuevas esperanzas, pero la deuda no desapareció. Simplemente esperaba su momento. El lujo junto a la pobreza. Lo más extraño de París en aquella época era que albergaba dos mundos completamente distintos en un mismo espacio. A un lado de la calle, una mansión con columnas, verjas doradas y un carruaje a la entrada. Al otro, un patio estrecho donde no llega el sol, donde viven 6 personas en una habitación, donde los adultos trabajan de sol a sol sin descanso. Esto no era algo oculto. Estaba a la vista de todos. Ricos y pobres caminaban por las mismas calles, respiraban el mismo aire, se veían cada día. Y cuanto más ricos se volvían unos, más intensamente lo sentían los otros. La plaza que lo cambiaría todo en 1748. Las autoridades de la ciudad decidieron honrar al nuevo rey, Luis XV. Encargaron una estatua, eligieron un lugar, comenzaron a construir una plaza. Para 1772 estaba lista, la plaza de Luis XV. Enorme, abierta, solemne. Aquí se celebraban desfiles. Los ciudadanos acudían en días festivos. Era el símbolo de la monarquía, eterna e inquebrantable. Nadie sabía entonces que en menos de 20 años, en ese mismo lugar, la historia daría un giro que nadie podría imaginar. Las palabras más peligrosas que cualquier arma. Pero mientras en la plaza había celebraciones, en los cafés y librerías, ocurría algo completamente distinto. En 1751 apareció el primer tomo de la Enciclopedia, luego otro, y otro más. 17 tomos en total. Diderot, Voltaire, Rousseau y decenas de otros autores reunieron en una sola obra todo el conocimiento humano, desde las matemáticas hasta la filosofía,
desde los oficios hasta la política. Suena como un libro más, pero era una bomba. Porque la enciclopedia le decía a la gente: pueden pensar por sí mismos. No necesitan a la iglesia para entender el mundo. No necesitan al rey para decidir qué es correcto. La razón, ese es el único árbitro verdadero. Las autoridades prohibían la publicación, confiscaban las ediciones, amenazaban a los autores, pero ya era demasiado tarde. Las ideas se habían extendido. Se leían en el Palais Royal, un enorme jardín donde se reunían filósofos, comerciantes y estudiantes, donde debatían hasta quedarse sin voz, donde nacían preguntas a las que la monarquía no tenía respuestas. Las guerras que arruinaron todo entre 1740 y 1763. Francia libró dos grandes guerras: la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de los 7 años. Se perdieron colonias, se perdieron flotas, se gastaron enormes sumas de dinero. Y luego, 1778. Francia decidió apoyar a los jóvenes Estados Unidos en su lucha por la independencia de Gran Bretaña. Un gesto noble, políticamente inteligente, pero financieramente fue la última gota. Las arcas vacías, las deudas enormes. Y París seguía creciendo. Y con cada nuevo habitante, la pregunta, ¿cómo puede continuar esto?, se volvía más difícil de ignorar. El símbolo de una era. En 1757 comenzó la construcción del Panteón. No se completaría hasta 1790. Más de 30 años de trabajo. Un edificio que debía representar la grandeza de Francia, la ambición de una nación que creía que su mejor momento estaba por llegar. Pero mientras se colocaba la última piedra, el mundo que lo había imaginado ya había desaparecido para siempre. París terminó el siglo siendo la misma ciudad, las mismas calles, los mismos ríos, las mismas piedras. Pero las ideas que vivían dentro de ella habían cambiado todo, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Hay momentos en la historia en que todo parece estar en equilibrio. Cuando la vida continúa como siempre, los mercados abren, las campanas suenan, la gente camina por las mismas calles de siempre. Pero por debajo de esa superficie, algo se mueve, algo que no se puede detener. París, a finales del siglo XVIII, era exactamente ese momento. La ciudad más grande y brillante de Europa. Y al mismo tiempo, una ciudad que ya no podía seguir siendo lo que era. Cuando el pan se convierte en política, todo comenzó con el trigo. En abril de 1775, los precios del grano se dispararon. El pan, el alimento básico de cada familia parisina, se volvió inaccesible para miles de personas. Lo que siguió fueron semanas de protestas y disturbios en toda Francia. La historia los llamaría la Guerra de la Harina. No fue una revolución, fue una advertencia. La gente no pedía filosofía ni derechos abstractos, pedía comer. Y cuando un gobierno no puede garantizar eso, pierde algo que ningún ejército puede recuperar: la confianza de su pueblo. El progreso y el miedo caminando juntos. Lo fascinante de esa época es su doble cara. Por un lado, París era una ciudad de ideas brillantes, de debates apasionados, de arte y arquitectura que asombraban al mundo. Los salones literarios reunían a las mentes más agudas de Europa. Los teatros estaban llenos. Las librerías vendían más que nunca. Por el otro, una ansiedad profunda se instalaba en la ciudad. Los precios subían, los empleos escaseaban, y el gobierno, en lugar de encontrar soluciones, seguía acumulando deudas. Dos mundos viviendo en la misma ciudad. Dos realidades que cada día se alejaban más una de la otra. El muro que lo dijo todo. En 1784 comenzó la construcción de algo que hoy parece increíble. Un muro alrededor de París. No era para proteger la ciudad de ejércitos enemigos. Era para cobrar impuestos. Cada persona que entraba con mercancías pagaba una tasa. El Estado, desesperado por dinero,
decidió rodear su propia capital con una barrera fiscal. Los parisinos tenían una frase para ese muro: el muro que hace gemir a París. Porque mientras la ciudad ya vivía al límite, el gobierno encontraba nuevas formas de presionar. Ese muro duró hasta 1791. Pero el daño simbólico fue inmediato. El mensaje era claro: el Estado no está aquí para protegerte, está aquí para cobrarte. El momento en que todo se rompió, las reformas fracasaron una tras otra. Los ministros entraban y salían. Los planes económicos se anunciaban con fanfarria y colapsaban en silencio. Finalmente, en 1789, Luis XVI tomó una decisión que no tomaba ningún rey francés desde hacía más de 150 años. Convocó los Estados Generales, una asamblea de representantes de toda Francia para encontrar una salida a la crisis. Pero algo inesperado ocurrió. El tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría de la población, se negó a seguir las reglas del juego antiguo. Se declararon Asamblea Nacional. Y cuando el rey intentó cerrarles las puertas del salón de reuniones, hicieron algo que cambió la historia. Juraron no separarse hasta dar a Francia una constitución. El juramento del juego de pelota. Una sala improvisada. Un momento que nadie olvidaría jamás. El 14 de julio. El 14 de julio de 1789, los parisinos tomaron la Bastilla. Era una fortaleza medieval que simbolizaba el poder absoluto de la monarquía. En ese momento casi no había prisioneros dentro, pero eso no importaba. Lo que importaba era el símbolo. París le enviaba un mensaje al mundo. El control ya no pertenece solo al palacio. Las palabras que definieron una época 26 días después, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Libertad, igualdad, propiedad, resistencia a la opresión. Palabras que parecían filosóficas en los salones. Ahora eran ley. Ahora eran el fundamento de un nuevo orden. Eran el resultado de décadas de debates en cafés, de libros leídos en secreto, de ideas que nadie pudo detener. El rey regresa a la ciudad. En octubre de ese mismo año, miles de personas marcharon desde París hasta Versalles. No con armas, con exigencias. El precio del pan, la falta de respuestas, la distancia entre el palacio y la realidad. El resultado fue histórico. La familia real abandonó Versalles y se instaló en el Palacio de las Tullerías, en el corazón de París. Por primera vez en décadas, el rey vivía en su capital. La política ocurría a pocas calles del pueblo. La distancia entre el trono y la realidad se había reducido a cero. La fuga que lo cambió todo. En junio de 1791, Luis XVI intentó escapar de Francia con su familia. Llegaron casi a la frontera y fueron reconocidos y devueltos a París. Ese momento fue decisivo, no porque fracasara el viaje, sino por lo que reveló. El rey, en secreto, huía de su propio pueblo. Buscaba ayuda extranjera, negociaba a espaldas de quienes gobernaba. La pregunta ya no era, ¿cómo reformar la monarquía? La pregunta era, ¿puede la monarquía existir en absoluto? El fin de una era, el nacimiento de otra. En agosto de 1792, el Palacio de las Tullerías cayó ante la presión popular. La familia real fue arrestada. El rey perdió todo poder real. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la Plaza de la Revolución, la misma plaza que a principios de siglo se construyó en su honor como Plaza de Luis XV. El círculo se cerró de la manera más dramática posible. De la tormenta al nuevo orden. Entre 1793 y 1794, Francia vivió uno de los periodos más intensos de su historia. Un gobierno radical que gobernaba a través del miedo y el control absoluto. Terminó el 27 de julio de 1794, cuando ese mismo sistema se derrumbó desde dentro.
Y como para marcar el cambio físicamente en la ciudad, el puente de la Concordia fue construido con las piedras de la Bastilla demolida. Un puente literal hecho de los restos del antiguo orden. En 1793, el Louvre abrió sus puertas al público como museo nacional. El arte que durante siglos perteneció a reyes y aristócratas, ahora era de todos. Y en 1799, un joven general llamado Napoleón Bonaparte llegó al poder con un golpe de estado tranquilo y calculado. París salió del siglo habiendo destruido un mundo entero. Y ahora, sin saber exactamente qué vendría después, entraba en uno completamente nuevo.